Médicos, ¿cómo están? Vamos a revisar la última sesión de pediatría y también la última del bloque de pediatría tras las sesiones de neonato, urgencias pediátricas y también pediatría como tal en general. Pediatría es una materia muy bonita, pero todo tiene que acabar. Vamos a comenzar con las actualizaciones de las últimas guías de práctica clínica. Las más recientes son del año 2022 y 2023. Aquí tenemos una muy importante que se ha preguntado en los últimos ENARM, que es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, a partir de ahora TDAH. Y se define como un trastorno del neurodesarrollo que se caracteriza por defecto en el control inhibitorio, así como dificultades en la memoria de trabajo, y se va a caracterizar por inatención, desorganización, hiperactividad e impulsividad y se presenta en diferentes escenarios de la vida, provocando dificultades en su funcionamiento cognitivo, educacional y laboral. Al lado tenemos los criterios del DSM-5 que son demasiado estrictos y debemos cumplirlos para saber si estamos o no ante un verdadero déficit de atención e hiperactividad. Nos dice primero que los síntomas como tal no son solo una manifestación del comportamiento de oposición, desafío, hostilidad o fracaso para comprender las tareas o instituciones. Y tenemos los criterios de inatención y en segundo lugar los de hiperactividad e impulsividad. Los de inatención son 6 o más de los síntomas que se han mantenido al menos 6 meses en un grado que no concuerda con el nivel de desarrollo y que afecta directamente a actividades sociales y académicas laborales. Vamos a ver que para adolescentes mayores y adultos a partir de 17 años de edad se requieren un mínimo de 5 síntomas. En los que tienen menos o los que no son adolescentes, o sea, los niños, tienen que cumplir 6. ¿Cuáles son estos síntomas? Son los de inatención, o sea, a menudo no pueden prestar mucha atención a los detalles o cometen errores por descuido en el trabajo escolar, trabajo u otras actividades. A menudo tienen problemas para mantener la atención en tareas o actividades lúdicas, o sea, no es solo de trabajo, también en las lúdicas. A menudo no parece escuchar cuando se le habla, a menudo no sigue instrucciones y no termina el trabajo escolar, quehaceres u obligaciones, a menudo tiene problemas para organizar tareas y actividades y a menudo evita, le disgusta o se muestra reacio a realizar tareas que requieren un esfuerzo mental durante un largo periodo de tiempo. También a menudo pierde cosas necesarias para tareas y actividades, como material escolar, lápices, libros, herramientas. A menudo se distrae con facilidad y suele ser olvidadizo. Después vienen los de hiperactividad e impulsividad, donde igual tienen que aparecer 6 o más de los siguientes síntomas durante al menos 6 meses, en un grado que no concuerda con el nivel de desarrollo y afecta directamente las actividades sociales, académicas, laborales. En los que tienen más de 17, únicamente se requieren mínimo 5 síntomas. Ahora, hiperactividad e impulsividad tiene varias directrices. Por ejemplo, algunos de los síntomas de inatención e hiperactividad ya estaban presentes antes de los 12 años. Varios síntomas de inatención e hiperactividad impulsivos están presentes en dos o más contextos, como casa, colegio, trabajo. Existen pruebas claras de que los síntomas interfieren con el funcionamiento social, académico o laboral, y los síntomas no se producen durante el curso de esquizofrenia o algún otro trastorno psicótico y no se explican mejor por otro trastorno mental, llámese trastorno del estado de ánimo, de ansiedad, disociativo, personalidad, intoxicación o abstinencia. ¿Ok? ¿Por qué? Pues porque los criterios de hiperactividad son que a menudo se mueve o golpea con las manos o los pies o se retuerce en el asiento, que a menudo deja el asiento en situaciones en las que se espera que permanezca sentado, a menudo corre o trepa en situaciones en las que no es apropiado, o en los adultos solamente se puede sentir inquieto. A menudo no puede jugar o participar en actividades de ocio de forma tranquila. A menudo está en movimiento o actúa como si lo impulsara un motor. A menudo habla en exceso, a menudo suelta una pregunta antes de que se haya completado esta, a menudo tiene problemas para esperar su turno y a menudo interrumpe o se entromete en conversaciones, ya sea en juegos o en otros, como conversaciones. También tenemos los criterios del CIE-10 que son diferentes a los del DSM-5.
En los 10 CIE-10 dice un patrón persistente de al menos 6 meses de falta de atención, hiperactividad, impulsividad o ambos, con un comienzo típicamente en la niñez temprana o media, y los síntomas interfieren con el funcionamiento académico, ocupacional o social. Además de varios síntomas de falta de atención e hiperactividad antes de los 12 años, varios síntomas de falta de atención, hiperactividad o impulsividad en dos o más entornos, llámese casa, escuela, trabajo, amigos, familiares u otras actividades. Después, hay pruebas claras de que los síntomas interfieren en el funcionamiento de la persona, que los síntomas no ocurren de manera exclusiva durante el transcurso de esquizofrenia u otro trastorno, y también, en el caso del CIE-10, especificar para los últimos 6 meses presentación con predominio de déficit o predominio de hiperactividad e impulsividad. Si no, es una presentación combinada. Hay que hacer el enfoque si tiene remisión parcial, o sea, cuando la condición persiste, pero es posible que se pierdan síntomas de manera que los criterios ya no se cubren, pero persisten para la disfunción. Y especificar la intensidad actual, leve si tenemos síntomas escasos, moderada si son intermedia y grave si tiene muchos síntomas e incluso muchos más de lo que se requieren para establecer el diagnóstico. Ahora, hay que saber que el TDAH también tiene comorbilidades. Por ejemplo, trastornos en el aprendizaje entre el 8 y el 39%, trastornos en el desarrollo de la coordinación motora hasta el 47%, trastornos del habla 35%, del generalizados del desarrollo hasta 26%, un trastorno negativista desafiante entre el 40 y 60%, un trastorno disocial 14,3%, síndrome de Tourette, 10,9%. Abuso de sustancias, nos dice la GPC, que el riesgo es hasta 5 veces mayor que en las personas sin este trastorno. Depresión mayor o trastorno bipolar, 3,8 y 2,2%. Trastorno de ansiedad, entre el 25 y 35%. Y trastornos del sueño, de un 30 a un 60%. ¿Cómo vamos a realizar el tamizaje y el tratamiento entonces del TDAH? Para el tamizaje se debe realizar el cuestionario de Conners para padres y cuestionario de Conners para maestros para que esos sean capaces de detectar niños y adolescentes con TDAH. También se debe enviar el primer nivel de atención para realizar diagnóstico de TDAH a todo niño y adolescente que se detecte con el cuestionario de Conner para profesores. Los puntos de corte del cuestionario de Conner en los niños de 6 a 11 años es una puntuación de más de 17 y en niñas más de 12. El tratamiento no farmacológico es con psicología para iniciar terapia conductual mediante técnicas de modificación del comportamiento. Esta debe durar de 8 a 12 sesiones de 50 a 90 minutos para niños y 8 sesiones de 50 a 120 minutos para los padres. En cuanto al tratamiento farmacológico, se debe iniciar con metilfenidato, ya sea de acción corta o prolongada, y se le debe dar durante toda la vida. Se recomienda los medicamentos también como lisdexfentamina, atomoxetina y guanfacina como tratamiento de segunda línea. Pero tienes que saber que lo importante es metilfenidato y la dosis es de 0,5 a 2 miligramos kilo día. Para el seguimiento del niño con TDAH, en el primer mes, la dosis se recomienda ajustar con un seguimiento semanal o quincenal por los efectos adversos. Justamente se recomienda comenzar con una dosis baja de medicamento y ajustar hasta proporcionar máximo beneficio y los mínimos efectos adversos. Se recomienda realizar prueba de suspensión de medicamento en los niños que ya mejoren su sintomatología tras 3 años de tratamiento. Si no lo cumple, obviamente, iniciamos tratamiento y nos vemos en 3 años. Ok, entonces, aquí tenemos, ¿no? Tratamiento del TDAH. Diagnóstico en primer y segundo nivel de atención de acuerdo a los criterios del DSM-5 o el CIE-10. Vamos a ver primero el leve. Aquí únicamente nos recomiendan psicoeducación, terapia conductual y entrenamiento a los padres. Y se va a acompañar de un refuerzo educativo en el área escolar. Se le hace una cita mensual hasta completar un año y se revalúa si estamos ante un TDAH leve o un TDAH moderado grave. Si ya estamos en moderado grave por síntomas, entonces damos fármacos, ya sea por el psiquiatra o el neuropediatra. Realizamos examen físico, medimos presión arterial, frecuencia cardíaca, peso y talla para detectar comorbilidades. Ya vimos que tienen retraso incluso en el desarrollo en general y explicar los efectos adversos del tratamiento.
Si no aceptan, pues se va a salud mental. Si sí aceptan, entonces metilfenidrato, dosis 0,5 a 2 miligramos kilo día. Y lo citamos entre 2 y 6 semanas para valorar la respuesta. Si hay respuesta, continuamos tratamiento. Si no hay respuesta, pues se va a cambiar el metilfenidato. Podemos dar liberación prolongada de 2 a 58 miligramos o aumentar la dosis hasta los 2 miligramos kilo día. Vamos a hablar ahora de abuso físico, que es diferente a la que vimos de maltrato infantil, o al menos en teoría, porque sí es como una actualización de la previa. Abuso físico, como ahora se le llama esta GPC, se refiere a toda forma de agresión no accidental infligida al menor, y esto es producido por medio del uso de la fuerza física, y podemos tener trauma físico que produce lesiones graves, que entre las que se incluyen quemaduras o hematomas, fracturas, envenenamiento u otros daños que pueden llegar a causar la muerte. Y los provocados por palmadas, sacudidas, pellizcos o prácticas que no constituyen un riesgo sustancial para la vida del niño. ¿Ok? Entonces, trauma físico que amenaza la vida del niño y trauma físico que no amenaza la vida del niño. Sin embargo, aquí nos viene otra, ¿no? El síndrome del niño sacudido es otra variante del abuso físico, provocado por sacudir fuertemente a los bebés y a veces a los niños, que puede ocasionar daño cerebral e incluso la muerte. ¿Ok? Entonces, como en su momento revisamos en la guía de maltrato infantil, tenemos datos que nos hablan de hematomas. Por lo tanto, se debe considerar la presencia de maltrato infantil cuando encontramos hematomas de estas características. Cuando los encontramos en un bebé que aún no alcanza motilidad independiente, cuando estos hematomas están en cabeza, cara, oído, cuello, tronco, nalgas o brazos, cuando están en sitios defensivos como la parte superior del brazo o la parte externa de los muslos, cuando se vinculan con un objeto, o sea que le queda la marca del cable ahí, cuando estos hematomas están presentes en niños con discapacidad, además de estar en pies, manos, muslos, brazos, abdomen y rodillas. E incluso nos recomienda utilizar la regla TEN para saber si están en torso, oreja y cuello. Que pues justamente no, es T de torso, N de ear, de oreja, y N de neck o de cuello. Para niños hasta 4 años y en cualquier región en menores de 4 meses. Además, que justamente no, nos habla que la edad máxima para sufrir hematomas por resbalones es de 1 a 2 años y generalmente esos ocurrirán en T, en la frente, nariz o labio superior. O sea, que si el padre te dice que se pegó en la cara porque se tropezó, hay que saber que esto solo aparecerá hasta los 2 años y generalmente solo va a estar localizado en frente, nariz o labio superior. Si lo tiene en las mejillas, retroauricular, en el mentón, pues es muy poco probable que haya sido por eso. Y la presencia de petequias en asociación con hematomas es un fuerte indicador de abuso. Sin embargo, el que no encuentres petequias tampoco te puede excluir el maltrato. Para las quemaduras, una quemadura no escaldada es intencional cuando se presenta o tenemos presencia de quemaduras de contacto delimitadas o cicatrices en formas que reflejaban el agente utilizado, cuando se encuentran en extremidades, troncos y dorsos de las manos, así como coexisten con signos de abuso, y cuando encontramos banderas rojas, como declaración de lesión intencional o quemadura donde la explicación es incompatible con la lesión, cuando se delimita en la forma del agente utilizado, cuando tiene cráteres profundos compatibles con quemaduras de cigarrillo, y cuando no son por escaldadura, así como son coexistentes con otras lesiones. Para el síndrome del niño sacudido, hay que saber que consideran la sospecha de trauma craneal tomando en cuenta 4 variables, como son compromiso respiratorio, hematomas en orejas, cuello, torso, así como hemorragias subdurales, interhemisféricas y fracturas craneales. También para eso se tiene que evaluar historia clínica, examen físico, investigación social especializada, así como predecir etiología. Y se deberá considerar el practicar un estudio de imagen en menores de 3 meses que clínicamente tienen un buen aspecto, pero que tienen apnea, vómitos sin diarrea, convulsiones o actividad similar a convulsiones. Y además hinchazón en tejidos blancos del cuero cabelludo, hematomas o otros síntomas como letargo. Obviamente todo esto es porque el niño no te puede decir, no, mi papá me golpea. Pero sí, pues obviamente que es un niño que está ponchado, que está con deterioro neurológico y que obviamente pues no encontramos una causa específica. Entonces, una de las más probables va a ser justamente el abuso físico. Ante la sospecha de maltrato infantil, nos dice la GPC,
Al aplicar las pruebas de predicción clínica, se debe considerar la intervención de un grupo especializado en maltrato infantil. Mira cómo ya lo dice el Ministerio Público. Y se deberá consignar en la exploración física el fondo de ojo. También pueden presentar manifestaciones psicológicas y verse influenciados por elementos sociales. Aquellas manifestaciones psicológicas importantes son aversión o falta de cooperación, o falta de interés o baja capacidad de respuesta, acompañado de altos niveles de enojo o una molestia donde el niño va a parecer pasivo o retraído. También, en el caso de que ya detectemos abuso físico, se sugiere explorar antecedentes de abuso infantil en los padres, así como conductas externalizantes de los padres de cuyos hijos se sospeche de abuso infantil. Así, en cuanto a los elementos sociales, se debe sospechar maltrato infantil en su variedad de abuso si identificamos recursos limitados, estrés crónico, abuso de sustancias o habilidades para la crianza deficientes y que se acompañen de historia de maltrato. Por lo tanto, se sugiere la aplicación de visita domiciliaria como técnica fundamental para la valoración social en caso de sospecha de maltrato infantil, con un enfoque sistémico. Se recomienda también emplear el modelo ecológico de Bronfenbrenner, que es el que veíamos justamente en la GPC de maltrato infantil. Todavía la respuesta correcta sigue siendo el modelo ecológico. Esto para el análisis de maltrato infantil, de forma que sean considerados el macrosistema, el exosistema, el microsistema y el ontosistema. En el caso de fracturas, en niños y niñas que presenten fracturas múltiples, sospechar abuso físico como diagnóstico diferencial. O sea, puede ser probable que un niño tenga fractura del húmero, pero si el niño no fue atropellado, si no tuvo un accidente automovilístico o algo así, es muy difícil que tenga varias fracturas al mismo tiempo. Sobre todo aquí viene, las fracturas de costillas se deben considerar un signo de abuso físico sin importar la localización, aunque obviamente hay que descartar enfermedades metabólicas que afecten los huesos. En todo niño que presente fractura femoral se debe considerar abuso físico si ese es menor de 18 meses, si su movilidad aún no es independiente y si hay incongruencia con el mecanismo de lesión. A su vez, también sospechar abuso físico en fracturas metafisiarias y la presencia de fractura de húmero en menores de 3 años también es sospecha de abuso físico, sobre todo en menores de 18 meses y en menos de 5 años con fractura de húmero en espiral u oblicua también es un indicador para sospechar de abuso. Muy bien, entonces vamos a revisar el nuevo algoritmo de la guía de práctica clínica. Ok, tenemos un personal de salud que recibe a niños que presentan lesiones o relatos sugestivos de abuso físico. Valoración inicial del niño y del cuidador. ¿Hay sospecha de abuso? No. Ok, brindar atención y otorgar información de reconocimiento de abuso físico al niño. Sí. Ok, valoración médica. ¿Hay lesiones o relato de abuso físico? Sí. Valoración psicológica y social. Documentar y describir detalladamente por parte del personal de salud. Sí, notificamos en conjunto al Ministerio Público, aquí aparece otra vez, y se agrega a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Y como dice al final, pues fin, ¿no? Vamos a ver ahora diabetes en el niño, que es un tema que se actualizó en 2021 y que pues sí se ha preguntado recientemente en el ENAR. La definición es que la diabetes es un grupo de enfermedades metabólicas que se caracteriza por hiperglucemia, secundaria a un defecto absoluto o relativo en la secreción de insulina, y se acompañará de alteraciones en el metabolismo de los lípidos y las proteínas, lo que lleva a la afectación micro y macrovascular que afectará órganos como ojos, riñón, nervios, corazón y vasos sanguíneos. La clasificación va a ser de tipo 1 debido a la destrucción de células beta, que generalmente conduce a la deficiencia absoluta de insulina. Puede ser de tipo A, que es autoinmune, con anticuerpos positivos, y B, o idiopática, que es con ausencia de anticuerpos. Y después viene la tipo 2, que es la que todos conocemos, por un defecto progresivo en la secreción y posterior resistencia a la acción de la insulina. Para el diagnóstico, debemos presentar los siguientes criterios por guía de práctica clínica. Glucosa plasmática en ayuno, tras 8 o más horas en ayuno, de más de 126 miligramos sobre decilitro. Una concentración plasmática de glucosa mayor a 200, 2 horas después de una dosis de 1,75 gramos de glucosa por kilo de peso, hasta un máximo de 75 gramos, que corresponde con la misma dosis para adultos, de una carga oral de glucosa por la mañana
después de un ayuno nocturno de al menos 8 horas, aquel paciente con síntomas de hiperglucemia, o sea, las 3P, polidipsia, poliuria y polifagia, así como una concentración plasmática aleatoria, ya sea casual, con o sin ayuno, el chiste es que sea mayor a 200. Y también aquel que tenga una hemoglobina glicada de más de 6,5. De acuerdo a la guía de práctica clínica, no se recomienda medir niveles de péptido C o anticuerpos específicos en la presentación inicial para diagnosticar diabetes de tipo 1 o de tipo 2. Y en niños con diabetes tipo 2 con hallazgos clínicos sugestivos, se debe evaluar obesidad con la prueba para esteatohepatitis no alcohólica, somnolencia con la prueba para apnea obstructiva del sueño, acompañado de valorar si la paciente tiene hirsutismo, acné o irregularidades menstruales para saber si tiene o no síndrome de ovario poliquístico. ¿Ok? Entonces, aquí nos vienen las revisiones periódicas que se le deben hacer a todo niño con diabetes, que son muy parecidas a las de los adultos. Hemoglobina glicada 3 a 4 veces por año. Acuérdate que dura 3 meses este examen. Si hay preocupación por el mal control glucémico o en caso de hemoglobina glicada mayor a 7,8. Inspección de sitios de inyección de insulina en cada visita para reafirmar que se haga una buena técnica. Medición de talla, peso y IMC. Tensión arterial anual. Perfil lipídico completo anual. Perímetro abdominal en cada consulta. Examen de la vista anual como en la población general. Examen dental anual como en la población general. Nefropatía. Nos dice que se recomienda en forma anual la medición del cociente albúmina-creatinina en una muestra de primera hora de la mañana a partir de los 5 años de evolución de la enfermedad. Retinopatía, si no hay retinopatía, el cribado es cada 2 a 3 años a partir de la pubertad o a los 5 años de evolución. Y si sí hay retinopatía, valorar su evolución una vez al año. Neuropatía periférica o autonómica, ya sea con algodón, diapasón y monofilamento. Los pies se deben examinar para detectar neuropatía después de 2 años de duración de la diabetes y anualmente después. Y finalmente, microalbuminuria, 2 años después del diagnóstico y posteriormente cada año. Recuerda que también la diabetes puede causar hipoglicemia por la alteración y la resistencia a la insulina. Entonces, la GPC nos marca los niveles de hipoglicemia. Una hipoglicemia leve es aquella menor de 70 miligramos sobre decilitro y están presentes los síntomas autonómicos. Sin embargo, la persona todavía se puede autotratar, o sea, el niño todavía se puede tomar su propio juguito y resolver la hipoglicemia. La moderada es aquella que ya tiene menos de 65 miligramos. Aquí ya tenemos síntomas neuroglucopénicos. Sin embargo, la persona aún se puede tratar. Y la severa es aquella que tiene menos de 50. Y aquí ya hay pérdida de conciencia. Por lo tanto, va a requerir de otra persona para tratarse. Tenemos una clasificación de la hipoglicemia de acuerdo a la guía de práctica clínica. Tenemos hipoglicemia severa, que es un suceso que requiere la ayuda de otra persona para administrar carbohidratos, glucagón o medidas de resucitación, y puede que no se disponga de mediciones de glucemia durante ese suceso. Lo importante es que si hay recuperación tras la administración de la glucemia normal, se considera que el suceso ha sido ocasionado por la baja concentración de glucemia. Hipoglicemia sintomática documentada, suceso durante el cual los síntomas de hipoglicemia se acompañan de una concentración media menor a 70. La hipoglucemia asintomática es aquella que no se acompaña de síntomas de hipoglicemia, pero hay una concentración de glucemia menor a 70. Y finalmente, la hipoglicemia relativa es aquella en la que la persona refiere tener algunos de los síntomas típicos de hipoglicemia y lo interpreta como indicativo de hipoglicemia y que en la medición da un valor de más de 70, pero cercano a esa cifra. Hay metas de glucosa para los niños también. Antes de los alimentos, que tenga una glicemia de 72-126, 2 horas después de los alimentos, de 90 a 180, antes de dormir, de 108 a 180 y a las 3 de la mañana, de 90 a 144. ¿Ok? Ahora vamos a ver rápido las recomendaciones para el tratamiento de diabetes tipo 1 y tipo 2. Para todo paciente con diabetes tipo 1, la insulina es parte del tratamiento. Recordar que se deben rotar los sitios de aplicación de insulina y recomendar el cambio a ISIS en pacientes tratados con esquema multidosis de insulina, cuando el control es inadecuado, con predominio de hipoglicemias en pacientes seleccionados. Y se recomienda que del total de insulina diaria se tome entre un 40 y 60% para la insulina basal,
NPH, glargina de Gludec y el resto para acción ultra rápida o regular en tiempos preprandiales, o sea, tienen esquema basal bolo. Tratamiento de diabetes tipo 2 deben ser tratados con metformina o insulina, aunque generalmente la mayoría van a requerir insulina al inicio, pero después podemos hacer la transición a metformina. Y recordar que los pacientes con diabetes tipo 1 y 2 deben llevar su alimentación para control de carbohidratos y la dosis de insulina preprandial. Se debe ajustar de acuerdo a los carbohidratos que se van a ingerir. Entonces, si ustedes son diabéticos o conocen un paciente diabético, sabrán que siempre están haciendo su conteo de carbohidratos y de acuerdo a eso son las unidades de insulina ultra rápida que se colocarán antes de los alimentos. ¿Ok? Para monitoreo y ajuste, se recomienda realizar automonitoreo entre 4 y 6 veces al día para un mejor control de la glicemia. Se debe realizar ajustes de insulina de acuerdo al automonitoreo preprandial, así como la ingesta de carbohidratos y realización de ejercicio. En cuanto al tratamiento no farmacológico, incluir ejercicio aeróbico vigoroso 30 minutos todos los días, contemplando fortalecimiento muscular y óseo 3 veces por semana, colaboración de profesionales de salud y utilizar herramientas para valorar riesgo emocional o inadaptación conductual. ¿Ok? Entonces, ya está. Vamos a ver el algoritmo. Tenemos la sospecha de diagnóstico de diabetes. Ok, vamos a ver si el niño es o no es obeso. Si el niño no es obeso, hay que tomar anticuerpos. Si los anticuerpos salen positivos, es una diabetes de tipo 1. Si los anticuerpos salen negativos, hay que ver el péptido C, así como la insulina en ayunas. Si el péptido C y la insulina son altos, es diabetes tipo 2. Si el péptido C y la insulina son bajos, es un Moody, que ya veremos en diabetes en el adulto cómo se ve eso de Moody. El paciente es obeso, entonces hay que ver si tiene péptido C e insulina en ayunas. Si este es alto, es diabetes tipo 2. Si este es bajo, hay que ver sus anticuerpos. ¿Ok? Si no tiene anticuerpos, es idiopática. Y si tiene anticuerpos, es diabetes tipo 1. ¿Ok? Vamos con el penúltimo tema, que es neumonía bacteriana en el niño, en su actualización en 2021. La neumonía bacteriana, aquí en la comunidad, nos dice la GPC, es la principal causa de mortalidad en los menores de 5 años. Y hay que saber que este es un proceso inflamatorio agudo del parénquima pulmonar de origen infeccioso, y este puede ser viral o bacteriano. ¿Cuál es la etiología de neumonía en los niños? Es diferente a los adultos. La principal son los virus respiratorios con el 62% de los casos, donde el virus incidial respiratorio es el principal. Después ya son los de los adultos, Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenzae. En los recién nacidos se puede agregar Streptococcus agalactiae, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Listeria monocytogenes y Chlamydia trachomantis. Para la prevención, lo de siempre, lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, como factor protector para neumonía bacteriana. También se recomienda contar con esquema de vacunación para proteger contra la neumonía bacteriana y evitar el tabaquismo tanto activo como pasivo como factor de protección contra la neumonía. Que eso de que fume un niño está medio difícil, pero pues si nos dice la GPC es porque no es tan raro como creemos. Estudios adicionales. Se sugiere realizar hemocultivo en caso de que tengamos un paciente con neumonía severa o con datos de sepsis. Neumonía severa es toda aquella que pues prácticamente tiene disfunción orgánica, llámese cardíaca, renal, respiratoria, neurológica o hematológica. Le sugiere realizar biometría hemática con diferencial en pacientes con sospecha de neumonía severa. Aquí tenemos justamente una radiografía de tórax donde observamos una neumonía lobar. Vemos en el lado izquierdo un tórax de un niño completamente normal, ¿no? Se ven sus pulmoncitos, que tiene aquí la trama vascular normal, se ve una silueta cardíaca grande, se ve el timo, se ven los ángulos cosofrénicos y diafragmáticos libres, se ve que está medio rotado, bueno, medio esclerótico el niño, pero a lo mejor es por la posición, etcétera. Pero del otro lado, ahora sí vemos, a diferencia de la primera, una opacidad. Vemos una imagen que es radio opaca en el lóbulo superior del lado derecho. Este justamente es una condensación. Y vemos cómo incluso tiene el broncograma aéreo, que es estas líneas como negritas, esta imagen más oscura entre todo el parénquima blanco. Ese es el broncograma aéreo y te habla de una neumonía lobar. El diagnóstico
Nos dice la GPC, se sugiere realizar radiografía de tórax en pacientes con sospecha de neumonía severa. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las características de una NAC severa en niños y jóvenes? Aquellos que tengan dificultad para respirar, saturación de oxígeno menos de 90, frecuencia cardíaca elevada para la edad, uso de músculos accesorios como tirange intercostal, incapacidad para la alimentación porque el niño se está asfixiando, sobre todo a líquidos, letargo o disminución del estado de conciencia y quejido. El tratamiento, dice la GPC, se sugiere con amoxicilina bioral en pacientes con neumonía no severa y que obviamente no sean alérgicos a la penicilina. Se sugiere que en caso de alergia a la penicilina, causada o aquella que es causada por gérmenes atípicos, se traten con macrólidos como acitromicina, claritromicina o eritromicina, o se puede dar tratamiento con doxiciclina. También se sugiere tratamiento endovenoso con penicilina G en pacientes con neumonía severa, no alérgicos a penicilina. En caso de alergia leve o no demostrada a penicilina, se puede dar cefalosporinas de segunda generación. Y en caso de alergia grave a las penicilinas, tratar igual con acitromicina, claritromicina o eritromicina. En consideraciones especiales, se sugiere que en sospecha de NAC severa, por gérmenes atípicos se traten con acitro, claritro, eritro o doxi, tal cual venía acá, ¿no? También cefalosporinas de tercera generación si se sospecha de estreptococo pneumoniae resistente. También en pacientes con NAC no severa, dar tratamiento antibiótico por 5 días para saber si es necesario un ajuste para concluir el esquema. O sea que a partir de este momento, doctores, si ustedes tienen una neumonía, no lo pueden dejar más, una neumonía leve, no lo pueden dejar más de 5 días con su esquema antibiótico. Y en pacientes con neumonía y derrame pleural más de 10 milímetros, se sugiere realizar punción pleural. ¿Cuáles son los factores asociados a la resistencia al neumococo? Edades extremas de la vida, o sea, menores de 5 años, mayores de 65, uso reciente de antibióticos en los últimos 30 días, 90 días, perdón, comorbilidades, inmunosupresión, hospitalización reciente, así como infecciones nosocomiales. Aquí tenemos esos esquemas de neumonía de acuerdo a la guía de práctica clínica. Ok, tenemos un niño que integra signos y síntomas de neumonía. ¿Hay datos de neumonía severa? Sí, manejo interhospitalario. No, manejo ambulatorio. ¿Tu paciente es alérgico a la penicilina o sospechas de gérmenes atípicos? No, amoxicilina. Sí, macrólidos o doxiciclina. ¿Hay mejora a los 5 días de manejo? Sí, alta. No, revalamos tratamiento. Del otro lado, si tenemos una NAC severa que ya se manejo hospitalario, le realizamos radiografía y biometría hemática. ¿Se confirma el diagnóstico? Sí. Hay que ver si el paciente es alérgico a la penicilina. No lo es. ¿Hay factores de riesgo para estreptococo pneumoniae resistente? No. Tratamiento recomendado, penicilina G. Si lo hay, cefalosporinas de tercera generación. ¿Ok? Si hay alergia a la penicilina y es grave, damos tratamiento con macrólido o doxiciclina. Si es leve o no demostrada, cefalosporina de segunda generación. Si tenemos mejoría a los 3 días de tratamiento, modificamos y completamos 2 días más vía oral y egresa al paciente. Si no hay mejoría a los 3 días del tratamiento, reevaluamos el tratamiento ya que quizá debamos escalar a un agente de mayor espectro. Último tema de pediatría. IBU no complicada en su actualización de 2021. ¿Qué nos dice la GPC? Las infecciones de vías urinarias son el crecimiento de microorganismos en el tracto urinario que se adquieren por vía ascendente, aunque también puede ser hematógena, tras la colonización por patógenos intestinales y esté asociado a sintomatología clínica compatible. La etiología es la misma que en los adultos: Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter, Enterococos y Pseudomonas. El cuadro clínico tenemos desde los más frecuentes hasta los menos frecuentes. En los lactantes de menos de 3 meses, los más frecuentes son fiebre, vómito, letargia e irritabilidad. Y en los de más de 3 meses, la clásica, fiebre, disuria y poliaquiuria. Datos menos frecuentes en lactantes: pérdida de apetito, pérdida de peso y aún menos frecuente, dolor abdominal, ictericia, hematuria y orina maloliente. Datos menos frecuentes en mayores de 3 meses: dolor abdominal, vómito, anorexia, incontinencia. Y en menos frecuentes todavía en mayores de 3 meses: fiebre, astenia, adinamia, irritabilidad, hematuria
y orina turbia. ¿Ok? Vamos a ver el diagnóstico y sus auxiliares. Para el diagnóstico, se debe diagnosticar IBU ahora en niños con una tira reactiva positiva para esterasa leucocitaria y nitritos. Se recomienda que en menores de 2 años la microscopía de orina para detectar bacterias y piuria en el diagnóstico de infección de vías urinarias. ¿Ok? Entonces vamos a tener bacterias y muchos leucocitos, así confirmamos que tenemos una IBU. La punción suprapúbica se recomienda en niños que tengan fimosis o niñas con labios adheridos. ¿Qué nos dice la GPC? Se debe obtener muestra de orina mediante cateterismo vesical o punción suprapúbica si hay sospecha de infección urinaria superior y diferencial de sepsis. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cómo vamos a detectar la infección de vías urinarias o cómo la vamos a confirmar por urocultivo? Si realizaste una cateterización vesical transuretral, o sea, le pusiste sonda, es con más de 10.000 unidades formadoras de colonia. Si realizaste punción suprapúbica, más de 10.000 unidades formadoras de colonia. Si lo hiciste por bolsa urinaria, más de 100.000. Micción espontánea, más de 100.000. ¿Ok? ¿Cuáles son los auxiliares diagnósticos? Se recomienda ultrasonido renal y vejiga en lactantes con infección urinaria febril para excluir obstrucción del tracto urinario. También realizar ultrasonido del tracto urinario en menores de 2 años o IVU atípica durante la infección aguda para identificar anomalías estructurales del tracto urinario, como obstrucción o cálculos o complicaciones como abscesos, ya sean renales o pararrenales. También se sugiere que el gamagrama con DMCA se realice en fase de seguimiento si hay preocupación por la función renal. Esto porque así vamos a conocer su verdadera tasa de filtrado. Y se recomienda la búsqueda de RBU en niño, o sea, de reflujo vesicoureteral, con niños con IBU atípico o recurrente. Hallazgos sonográficos que indiquen estasis urinaria, infección por microorganismos atípicos o ya historia familiar de reflujo vesicoureteral. ¿Cuál va a ser el tratamiento de la IBU no complicada en los niños? En mayores de 3 meses se recomienda trimetoprim sulfametoxazol en zonas de bajo riesgo. Y si no es el caso, tu segunda línea va a ser nitrofurantoína, amoxicilina o cefalexina. Pero el tratamiento principal para una IBU no complicada en niños va a ser trimetoprim sulfametoxazol. Se debe iniciar antibiótico de forma inmediata a niños con infección urinaria febril, sepsis, inmunodeficiencia o anomalía nefrourológica. Ahora, el tratamiento en menores de 6 años son las cefalosporinas orales de segunda generación. ¿Ok? Entonces tienes tu elección. Mayores de 3 meses, en teoría, es un atropín sulfametoxazol y en menores de 6 años, cefalosporinas de segunda generación. Como alternativa, puedes dar fosfomicina cálcica, amoxiclav por 3 a 5 días. Y en mayores de 6 años, aquí sí viene bien el punto de corte, se recomienda fosfomicina, ¿ok? Entonces, para rápido, mayores de 3 meses, trimetoprim sulfametoxazol, menores de 6 años, pero mayores de 3 meses, cefalosporinas de segunda generación. Si ya tenemos más de 6 años, fosfomicina, trometamol. El tratamiento para pielonefritis es intravenoso y te recomienda la guía de práctica clínica aminoglucósidos como gentamicina, dosis única diaria, previa comprobación de la función renal normal, porque la gentamicina es nefrotóxica y ototóxica. En menores de 3 meses también se debe agregar ampicilina para cubrir enterococos. En cuanto al seguimiento de una IBU en el niño, se debe realizar urocultivo a las 48 horas en niños que estén recibiendo tratamiento empírico y presenten evidencia de complicación. Y en todo paciente con diagnóstico de IBU no complicada, realizar un examen de orina de control a las 72 horas. ¿Ok? Entonces, vamos a revisar los algoritmos para que nos quede bien claro su diagnóstico y tratamiento de la IBU. El primero es del diagnóstico. Diagnóstico de IBU en pediatría. Tenemos un niño con fiebre sin foco, vómito, anorexia, con mal incremento ponderal, dolor lumbar, disuria, poliacuria y dolor abdominal. Ok. Nos tenemos que hacer dos preguntas. ¿Controla los esfínteres? Y si el diagnóstico es urgente. Si controla los esfínteres, entonces podemos solicitar recolección de orina por segundo chorro. Si no controla los esfínteres y el diagnóstico es urgente, recolección de orina por sondeo o punción suprapúbica.
A lo que sea que hayamos obtenido se le va a hacer examen microscópico para buscar leucocituria significativa y bacterias. O sea, te va a decir leucocitos por campo, tantos, bacterias por campo, tantas. Y también le hacemos tirar reactiva, donde necesitamos nitritos positivos, que nos habla de que es un agente reductor y por lo tanto es una bacteria que puede contaminar la vía urinaria. Y también esta es la leucocitaria, que recordemos de la clase de uro que este es como el más específico para una infección de vías urinarias. Si están anormales, recolección de orina confiable por segundo chorro, por sonda, por punción, pero vigilado por médico, y a esto se le hace urocultivo. Se inicia tratamiento empírico, trimethoprim sulfamato oxazol, cefalosporina de segunda generación o fosfomicina. Esperamos resultados. El urocultivo es positivo, sí, infección de vías urinarias. Cualquier paso, o sea, que el examen microscópico y la tierra reactiva no salieron anormales, reevaluación. El urocultivo salió negativo, búsqueda de otras patologías. Finalmente, ya tenemos infección de vías urinarias por edad. Tenemos un paciente con leucocituria, bacteriuria, por tira reactiva o examen de orina. Si es menor a 2 meses, referencia a hospitalización y se maneja de forma hospitalaria con antibióticos parenterales contra enterobacterias, o sea, AMPI más aminoglucósido, AMPI genta, AMPI amica. De 3 meses a 2 años, hay que ver si, o mayores de 2 años, hay que ver si tiene fiebre de más de 38, irritabilidad, vómito, diarrea, intolerancia al labio oral o con un dolor abdominal en flanco, con datos, ahora sí, de infecciones urinarias, urgencia, frecuencia, disuria y dolor suprapúbico. Ahora lo importante, ¿hay anomalías conocidas o inmunosupresión? Si no, tomamos orocultivo y esperamos resultados y de acuerdo a eso se ajusta antibiótico. Si los hay, tomamos orocultivo e iniciamos tratamiento empírico contra enterobacterias. Ok, mal estado general, vómito, deshidratación, reflujo vesicouretral, grado 4 o 5. Sí, antibióticos vía parenteral, cefotaxima, ceftriaxona, amikacina o gentamicina. Si no, antibióticos vía oral. Si tiene pielonefritis, podemos dar cefixime. Y si tiene cistitis, nitrofurantoína, amoxicilina, cefalexina, fosfomicina o trimethoprim, obviamente dependiendo la edad del niño. Y listo, médicos. Eso es todo por el bloque de pediatría. Muchas gracias por acompañarnos durante estas 6 clases. Continuaremos el estudio para el ENARM con la sección de ginecología y obstetricia. Gracias por escucharnos, gracias por ser parte del curso, gracias por vernos en YouTube o seguirnos en nuestras redes sociales. Sigan estudiando que se viene ahora sí lo más bonito del ENARM.